Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos hoy a este episodio de Punto de Encuentro. Hace tiempo que no estamos, Lice y yo, junticas, solitas. Solitas, solitas. Este, así es. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que pocas veces se habla, pero creo que es muy importante reconocer, y eso parte de este proceso de Punto de Encuentro. Reconocer que hemos hablado mucho de salud mental de nuestros adolescentes, del cómo reconsiderar nosotros nuestras vidas, nuestros mensajes, nuestro modelo de maternidad. Sin embargo, a veces nos olvidamos que también nosotros debemos reconocer que tenemos algunas situaciones que nos agobian, que nos perturban, y a pesar de que tenemos herramientas como coach y a pesar de que tenemos una formación y que tenemos incluso, más allá de lo que hemos leído, tenemos la práctica común de asesorar a otros, pero es reconocer también que ser padres de adolescentes o madres de adolescentes genera unas complicaciones en nuestra salud mental que a veces nos espantan, ¿ok? Y de eso le vamos a hablar hoy, de cómo preservar, de cómo nosotros, reconociendo que existen algunos factores de esta salud mental que nos afectan, bueno, cómo los hemos procesado Lisa y yo, cómo hemos ido incorporando estas herramientas, sin ser perfectas, sin ser la solución única, pero bueno, de cómo hemos ido sobrellevando esto y que les sirva a ustedes de apoyo para, si la sienten, quizás poner en práctica alguna de esas herramientas que vamos a compartir con ustedes. Y A que se ver, sientan Lice, identificadas, que sepan que estamos todas transitadas por eso. Y aparte que lo que ya hemos hablado también en los últimos episodios, el tema de la perimenopausia, o sea, se van uniendo muchas cosas, ¿ok? En épocas claves de la adolescencia. O sea, para mí, eh, ya tú tienes, o sea, tú, por ejemplo, ya tú tienes como dos aspectos de la adolescencia, porque ya tú tienes a Adrián, que está mucho más grande, que tiene 19, y tienes a Andrea, que está con los 15 empezando. Yo estoy en los 16 de Rey, en los 12 de Fabiana. Entonces, claro, la adolescencia tiene diferentes etapas, o por lo menos lo que me ha pasado a mí con Rey, ¿no? Obviamente cada uno de los chamos van a pasar por, o sea, va a ser completamente individual, pero sí tiene diferentes etapas, ¿no? ujú, Entonces, claro, si lo unimos a nuestras propias etapas de lo que estamos pasando con la perimenopausia, más de por sí el cómo la maternidad puede obviamente influir en cómo tú estás transitando tu vida y la adolescencia y todos estos problemas, y mientras más conocimiento uno tiene, más recursos uno tiene, obviamente ayuda, pero también al mismo tiempo es como que hay veces que lo que tú decías, por ejemplo, yo me siento en la capacidad de ayudar y de sentarme a conversar con otro adolescente, y yo sé que lo voy a ayudar, lo voy a acompañar, y me preguntan y, ¿sabes? Y siguen mis consejos, pero eso no pasa en la casa, porque es lo que yo he dicho correcto. siempre, o sea, mi hijo me quiere a mí como mamá, él no me quiere a mí como coach, él no me quiere a mí, y eso no interesa. Entonces, claro, es ir viendo cómo se pueden ir manejando esas cosas, y sobre todo, algo que tú misma me habías dado un consejo que cuando me lo diste yo te dije, no, yo no tengo a nadie, que tú me dijiste, busca a alguien que sea una figura, en este caso para Rey, que pueda servir, por ejemplo, para lo que nosotros servimos para los adolescentes que acompañamos. O sea, esa Exactamente. figura de inspiración, de acompañamiento, de confianza, de venir a liberar, a decir cosas que uno no va a conversar con su mamá y con su papá. En ese momento Rey no lo tenía, ahorita sí lo tiene. Y para mí eso también genera mucha tranquilidad, porque claro, yo siempre quería ser yo, no, pero coño, ¿cómo puede ser que los demás niños o los demás atletas o los demás jóvenes vienen y me cuentan y yo soy lo máximo para mí? O no, ¿qué es esto? Obviamente. O sea, yo no quiero igual, o sea, era como cuando yo era adolescente, yo no iba a hablar con mi mamá esas cosas, ¿me entiendes? Así Entonces, mismo es. que tengan ese sistema de apoyo y que uno sepa, y que sea un sistema de apoyo que el que tú confías, que obviamente Correcto. sabes que le va a dar un consejo, que va a buscar eso, esa ayuda. Eso es también, es uno de los recursos que yo aconsejo mucho, porque a mí me ha funcionado, porque a ti te ha funcionado. Y o sea,
nosotros no Sí, podemos ser todo al mismo tiempo en la vida de nuestros hijos. y yo quiero reconocer que efectivamente, y hablando de eso, ya es la solución de alguna manera. Pero ¿qué me genera a mí? Y cuando yo te di ese consejo y cuando de alguna manera yo lo busco viéndolo desde mí como yo, esa persona mentora que ayuda a otros, es que definitivamente a los padres nos da ansiedad. Y eso es muy factible y es muy válido ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué nos da ansiedad? Porque hay un dicho que es muy sabio. Dice, niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, problema grande. Entonces, esa ansiedad no está relacionada a que cuando el niño chiquito que se va a caer, que se va a tropezar, cuando está empezando a caminar, o que se va a ahogar cuando está comiendo las papillas, o sea, no. La edad de esa ansiedad, que estoy hablando cuando ya somos adolescentes y somos padres de adolescentes, tiene que ver con ese devenir, con ese futuro. Esa ansiedad Ujú, que nos genera el preguntarnos, ¿lo habremos hecho bien? ¿Estará tomando decisiones certeras? ¿El futuro que él quiere es de alguna manera lo que está bien para él? Y eso es válido sentirlo. Y es válido también preguntarse, ¿he hecho lo suficiente? Estoy haciéndolo bien, porque no solamente es de cara al futuro, la ansiedad se genera por el futuro. Y eso lo hemos hablado ujú, infinidad de veces. El futuro que ellos mismos, la ansiedad que ellos mismos sienten, pero desde otra mirada. La ansiedad que ellos tienen es por quererse saber de todo, por quererse los sabios, por creer que tienen su idiosincrasia, su criterio que es único y el mejor. Pero el de nosotros es si las decisiones que toman, si lo que ellos están viendo como su devenir es el correcto, es el que nosotros incluso visualizamos. Y ujú. entonces, lo que quiero dejarles claro es que efectivamente es válido sentir ansiedad. Es, forma parte de Inside Out 2, pero para padres, también es válido que salga ese muñequito con los pelos rojos, que no es la rabia, sino esa ansiedad por ese futuro. Pero también, como bien lo decías tú, es importante buscar ese apoyo, esa persona que lo guíe, que lo acompañe, con el que se sienta cómodo y en confort de hablar de esas expectativas, de eso lo que él quisiera ver o ella quisieran ver hacia el futuro, pero capaz no se atreven a decírnoslo porque quizás creen que nos van a fallar nosotros, que quizás no es lo que nosotros esperamos de ellos, o no es lo que nosotros Ujú. hemos construido para que ellos tengan ese futuro. Entonces, es válido. Lo que quiero regalarles es válido. Yo lo he sentido muchas veces. Y es ansiedad por muchos factores, no solamente el futuro, es ansiedad de que, ¿será que le va a ir bien en este nuevo trabajo? ¿Será que le va a ir bien manejando? ¿Será que va a ser responsable? ¿Será que...? Y esto está Ujú. bien. El tema es cómo lo procesamos. Si Las además no lo las conversamos, amistades, ¿será que esta gente ah, que es buena, que no es buena, o será que tiene suficientes amigos, o será que me le es están haciendo bullying, o será que, y claro, si uno tiene un hijo, que un adolescente que es cerrado, entonces más te genera ansiedad. Y es lo que tú dices, no solamente que es válido, que es esperado sentir esa ansiedad como madre o como padre, pero en este caso nosotros estamos hablándolo desde este punto de vista de maternidad y también porque nosotros obviamente queremos, o sea, nosotros estamos empezando a ver ya como que, bueno, que este es el camino, ¿verdad? ujú, Del andar al que estamos llevando a este ser que ya pronto se va a convertir en adulto. Ahora, ¿qué me ha ayudado a mí con el tema de la ansiedad en todos los aspectos? Pero hablándolo sobre todo y cuando tenemos hijos deportistas, yo creo que esa ansiedad se se duplica. triplica, ¿ok? O sea, Ujú, es una cosa que va como más allá, porque entonces uno empieza, y esto, y a dónde va a llegar, y si lo van a agarrar, y si no lo van a agarrar, y el niño, y se va a frustrar, y la cosa, y el pata, la bacharaca. Entonces, ¿qué me ha ayudado a mí? Que es un trabajo que hay que hacer consciente. Es sencillo, pero es complejo. Porque es realmente decirme, hoy, o sea, es como que traerte definitivamente al presente hoy en este mismo momento. Porque claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que genera esa ansiedad? Que lo hemos conversado aquí, es ese irnos hacia ese futuro. Pero en realidad yo no tengo el control de ese futuro. O sea, yo no sé qué va a pasar en ese futuro. Entonces, ¿qué sí tengo el control de lo que puedo hacer hoy? Que ujú, obviamente ese pasito que estoy haciendo hoy va a ser la sumatoria de ese muro o ese camino, ¿verdad? Que yo quiero construir para el futuro, mi hijo. correcto. Pero hay cosas que definitivamente no están en nuestro control y nosotros nos vamos y uno puede ir hasta allá y te fuiste y te viniste y creaste un mundo. Entonces es traerte al hoy. Esto que me está Así es. generando ansiedad es verdad hoy, está sucediendo hoy. No, sí, no, ok. Si no está sucediendo hoy, ok. ¿Qué sí puedo ir haciendo para que sea otra vez, un ladrillito más a Ujú, ese camino que yo sí quiero acompañar a mi hijo a transitar o a mi hija en este caso a transitar. Ese por el lado de la ansiedad, ujú, que es una de las emociones que podemos estar sintiendo y experimentando.
y se pueden ver exacerbadas con lo que tú dices, con el tema de la adolescencia. El otro que teníamos aquí era el estrés, ¿ok? Y en un mundo en donde todo es como para allá, que todo genera Demandante, estrés, además. demandante, que todo es para ayer, que todo el mundo está en el mismo corre-corre, Ujú, obviamente vamos a sentir estrés. ujú. Si vemos aún más que nuestros hijos están transitando por una adolescencia que no está siendo muy amable, ¿ok? O que se encierran, o que de nuevo ponen como un muro, obviamente eso te va a generar un estrés, más el Ujú. estrés que ya tú tienes de tu día a día. Entonces es como un, dame otro, dame otro que te lo tengo. Entonces es también ser amables con nosotros mismas en, en este transitar y buscar otra vez estas estructuras de apoyo, ¿ok? Estas tribus que nosotros mismas podemos tener, simplemente una conversación entre nosotras que estamos pasando por lo mismo, sentir que no estamos solas ni Sí. solos en todo esto. Y otra manera en relación a este manejo del estrés, Lisa, tiene que ver con generar límites claros para con nuestros hijos adolescentes, porque ellos vienen de una estructura de dependencia, ¿ok? Y eso es que Ujú, se cumple hasta los 10 12 años, que nosotros los tenemos que llevar, traer, los vestimos, los arreglamos, le decimos que los tienen que poner, a dónde van, a dónde vienen. O sea, no es negociable muchas cosas porque suponemos que por la edad tienen que hacer lo que nosotros le decimos, tienen que ponerse lo que nosotros le decimos, tienen que estar acompañados de los hijos de los amigos de nosotros que elegimos. O sea, ujú, viene rodeado de mucho eso. Pero ¿qué pasa cuando empieza a transitarse esa preadolescencia y se llega a la adolescencia? Que esas demandas de ellos personales son genuinas y a nosotros eso nos puede estresar. Si yo no establezco límites y yo digo, ya va, en este momento no te puedo llevar a esa fiesta que quieres ir, o porque yo tengo un trabajo, yo tengo una actividad conmigo, yo tengo que ir al gimnasio, yo tengo que ir a reunirme con mis amigos. Ellos empiezan, nosotros mismos nos empezamos como a debilitar. sí, Y hay que tener mucho cuidado es con eso, verdad. porque cuando nos estresan, ¿qué pasa? Cuando uno estresa mucho una liga, ¡clac! Se Ajá. revienta. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones. Si nosotros nos estresamos, al final se puede romper la relación con nuestros hijos. Y es muy importante aquí reconocer que el adolescente requiere de límites claros, pero también también requiere de que en vez de que se rompa, que se anude esa relación, que se convierta en ese mentor como papá, no como coach, no como deportista, no, 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 de esa Ujú, persona con la cual yo me sienta de puerto seguro. Si yo estoy estresada, yo no puedo ofrecer un puerto seguro. Si yo estoy paranoica, si yo estoy engrinchada todo el día, ¿qué va a referir? O sea, ¿cómo él me va a referir eso como un puerto seguro? Imposible tenerlo. Entonces, hay claro. que establecer para disminuir esos estrés que nos los da la cortisona cuando estamos en perimenopausia, todo ese tema, se nos activa muy fácil, se nos activa más rápido, es generando límites claros. Sí. Y para ellos y para nosotros mismos también, ¿no? O sea, Claro, por eh, supuesto, para saber ujú, decirles que no, porque antes sí, muchas veces, entonces viene ese juego, que para mí es un juego macabro, que ya yo es adolescente, yo puedo ser amigo de mi hijo. No, no, no. Usted no, sigue siendo, porque en la edad de la adolescencia es cuando más necesita. Pero esos límites, claros, pero esos límites también están en función y en relación a ti mismo. ¿Para qué? Y como consecuencia viene ese tercer factor de la salud mental, para evitar fatiga mental. La fatiga mental es como, o sea, uno cuando está cansado está como más lento, caminando, porque yo puedo estar cansado de haber corrido, de haber tenido un día de lleva y trae, no sé, pero cuando la fatiga es mental, ¿a qué se debe? Al sobrepensar, al ujú, generar, este, transitar emociones que quizás no son lo que tú decías del aquí y del ahora, son agotadoras porque me desgastan desde esa perspectiva, desde ese futuro, desde esa irritabilidad del pensar cómo va a suceder. Y al final tú dices, pero ya va. Los muchachos que piensan en el aquí y en el ahora. O sea, a mí me pasa mucho cuando hablo del tema vocacional. Y los papás me dicen, ¿tú crees que a los 14 15 años ellos pueden saber qué quieren hacer en el futuro? Sí, y por eso este sistema educativo está hecho para que ellos puedan elegir a temprana edad qué tienen que hacer. ¿Que lo tienen perfectamente claro? No. ¿Que van a haber algunas lecciones? Sí, pero ellos tienen que tener, de alguna manera, algún control sobre eso. Si yo me predispongo, quiero tener todo, soy esa mamá
helicóptero, esa mamá bombero. ¿Qué me genera al final? Yo puedo no haber hecho nada, pero en la noche no tengo cerebro ni para sumar dos más dos. No, y esa fatiga mental a mí me da mucho, sobre todo nosotras, o sea, este tipo de madres como nosotras que además tenemos todo este otro conocimiento y que acompañamos a otros jóvenes y a otros padres en esto, pasa lo que ya nosotros hemos conversado aquí, que eso me lo dijo a mí una vez Vida Gaviria, que se llama, o sea, terminas infoxicado porque estás intoxicado de información. Entonces, Correcto. ¿qué pasa? Tanto que leemos, tanto que decimos, y cómo acompañar, y cómo sí, y cómo no. Claro, te genera una fatiga mental porque a la final uno comienza incluso a desconectarse, a desintonizarse de la propia intuición, porque Ujú. ponte, yo tengo una intuición de cómo yo voy a manejar las cosas con mi hijo, con mi hija, no, pero a mí este libro me dijo que esto no era así, no, porque a mí la otra me convenció que no, no porque entonces empieza uno con este tema, ¿y por qué dije esto? ¿Y por qué no volvió, no lo hice de esta manera? Y si, aparte combinado con los traumas de uno, entonces no quiero que sea como en mi adolescencia lo que me dijeron en aquella oportunidad, entonces claro, eso te va a generar obviamente una fatiga Por mental, y cuando tú supuesto. tienes una fatiga mental, es lo que tú dices, tú no puedes pensar. Y si tú no puedes pensar, tú no puedes actuar de una manera coherente y congruente. Entonces, traernos otra vez al presente, establecer esos límites y ayudarnos a nosotros mismas con ese autocuidado de saber qué me recarga a mí mentalmente y darnos el espacio de tener esos momentos o esas cositas que nos recargan a nosotros mentalmente, emocionalmente, porque a la final el adulto somos nosotros. O sea, Así nosotros no es, podemos correr para ningún lado ni decir, no, mira, porque es que yo hoy quiero una mala crianza y no le voy a hablar a mi hijo. No, no, eso no existe. El adulto eres tú. Y el que tiene que así dar el es. ejemplo desde la palabra y obviamente desde la acción eres tú. Entonces hay que también buscar esos momentos de cuidado, de autocuidado, para que justamente podamos evitar en la medida de la posible esa fatiga mental que después nos va a llevar a un burnout y a un caos y entonces a arrepentirnos de cosas que dijimos o no dijimos o hicimos que o no teníamos que hacer, ¿no? Sabes que una de las cosas que yo Eh, recomiendo para ese caso en particular, para evitar, es la incorporación del humor. Porque a veces queremos ser tan cuadriculados con nuestros hijos y decir que estructurado. todo tiene que ser tan estructurado, que no nos permitimos ser nosotros mismos, burlarnos incluso de nosotros mismos como papá. Mira, hijo, mira, ahí con lo que te dije, no sé qué. O cosas, por ejemplo, y pongo un ejemplo que hoy pasó, mi hijo se le pierde el uniforme del trabajo. Mamá, ¿dónde está mi uniforme? Ya lo busqué, no está en el baño. Ah, entonces le digo yo, ¿verdad? Él es no es desordenado, es como perdido. Y Despistado. le digo, ah, ¿verdad? Es que yo me lo puse ayer. Es que yo me lo puse y después se lo presté a la perra. Entonces, no sé, mira, él no hallaba después cómo reírse de él mismo. Y Claro. mamá, lo conseguí en el último sitio donde me dijiste. Cualquier otra que dice, "Ah, que tú, que siempre perdiendo". Si yo incorporo eso, ¿a quién irrito? ¿Cómo me siento? ¿A quién desgasto? Desgasta la relación y me desgasto yo, porque inmediatamente activo esa irritabilidad, ese mal humor, esa situación que al final no nos va a llevar a nada. Yo prefiero que él se sienta, mi mamá me hace burlarme de mí y yo al final me tengo que reír. Ujú. Eso es muy Claro, importante. hace una situación muy ligera. O sea, tú pusiste ahí, Exactamente. diste una ligereza a un tema de que podía Y yo haberse pude convertido. ver, y yo pude haberlo etiquetado, tú que eres un desordenado, un Claro. Que despistado, con 19 años, que no sabes, que no sé qué, que hasta ¿hasta cuándo yo voy a cuándo? estar en este. Y si viviera solo, yo me pudiera quedar pegado. Y eso nos pasa, eso le pasa a mucha gente, Claro. quedarse pegado ahí. Pero después, cuando yo empiezo, se moría la risa, decía, ¿cómo le digo yo a ella que, verdad, ella no tiene el uniforme puesto? Soy yo. Claro. Y créeme que eso ¿Cómo le va a quedar llegó mucho ahí? mejor, o sea, eso le va a quedar más en su mente para la próxima, incluso la próxima vez que diga, coño, no consigo mi uniforme, se va a reír del momento, o sea, hiciste Exactamente. ahí tal cual, creaste ahí un antecedente de humor, de diversión, de ligereza ante una situación que le puede pasar a cualquiera, no sé dónde metí el uniforme, Y que además evitó que nuestro primer encuentro en la mañana haya sido explosivo, fuera, exacto, porque es no lo verdad. vuelvo a ver hasta la noche. Entonces eso habla Ujú, también de qué quiero lograr, cuál es mi propósito, cómo quiero yo hoy recordarme de que fue nuestro día. Algo que ujú. hemos hablado mucho, Lice, y eso, para ir ya cerrando, nos quedan dos o tres, habla del sentimiento de culpa.
Nosotros, y me refiero a la primera, ¿ok? De lo estaré haciendo bien, en qué habré fallado, y más cuando ellos cometen algunas incoherencias o algunos errores propios de la edad, y tú siempre te preguntas, ¿en qué he fallado? ¿Por qué? Lo que tú siempre cuentas, yo, o sea, castigué Lo a traumé. pobre, hasta el otro vez, hay que volver a nacer, hay que volverlo a meter en el vientre. Y hay una de las cosas que tenemos que empezar a entender, que ese sentimiento de culpa, lo empezamos o sea, a como a desboronar cuando nos replanteamos ¿esto le corresponde a él o me corresponde a mí? Porque nos preguntamos siempre qué he hecho mal, pero mi planteamiento, y es lo que me ha ayudado a mí a muchas veces sentir como paz, es decir, bueno, pero ¿qué he hecho bien? Cuando te das cuenta de que hablan bien de tus hijos, de que eres un referente para otros, cuando tú sientes que en esa evolución en la adolescencia, ya por ejemplo mi hijo que ya está en la universidad, que ya tiene trabajo, que es responsable de su carro, de su cuarto, de sus cosas, que tú te volteas y ves el recorrido y tú dices, ha valido la pena, Ujú. porque el resultado es que lo ascendieron, que le reconocen su trabajo, que le mandan correos y le dicen cosas, que tiene buenas notas, que ya yo no le pregunto nada, de que, o sea, de que él es capaz de ser él. Y eso es porque yo he aprendido a que la culpa de lo que él es también es responsabilidad de él en alguna medida. Y no todo es mío, no todo es de su papá, no todo es de lo que hicimos mal. Hay muchas cosas que también hacemos bien. Y nos cuesta, como mira, como latinos, como seres humanos. ¿Cuántas veces nos hemos dado esa De verdad que yo creo que eso es muy, muy palmadita? latino. Ese tema de la culpa es muy latina. Y siempre dicen, cuando nace una madre, nace la madre y vienes con la mochilita de culpa. Exacto. Que si tú te pones a ver, y yo he sido la mayor culpable de tal cual, de que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, la culpa en cierta medida es buena, porque si yo no Mm, sintiera culpa, yo no buscaría maneras de cambiar lo ser que sé que mejor. puedo cambiar, Ujú. de mejorar, ¿verdad? Entonces, claro, la culpa me sirve como, mira, este es un llamadito de atención, esto lo pudiste haber hecho diferente. El problema está en cuando esa culpa se convierte perenne, ¿verdad? Es tu compañera forever, que tú te levantas y te despiertas y está todo el tiempo, y te quedas ahí rumiendo Ujú. en esa culpa y sientes que tal cual traumaste a tu hijo de por vida. Entonces, claro, esa culpa, que es buena sentirla, en cierta medida, también nosotros tenemos que ponerle, o sea, establecer ese límite con esa culpa. Ujú. ¿Hasta cuándo ese límite? Y tal cual, o sea, que le estoy poniendo el foco. Bueno, sí, hice esto que lo pude haber hecho de otra manera, pero también he hecho estas otras cosas que me han llevado a tener el hijo y la hija que son hoy, ¿ok? Ujú. Y es lo que tú dices, el temperamento de los chamos también es algo que es innato de ellos, o sea, no todo es 100%, no, no la persona que es Rey, la persona que es Fabiana es 100% una cuestión, un reflejo de lo que yo he hecho y Álvaro hemos hecho, o sea, ellos también vienen intrínsecamente con su Tienen un ADN. temperamento, Así es. exacto, con su perspectiva de la vida, o sea, ellos mismos se van haciendo una idea también. Entonces sí, la culpa va a existir y creo que siempre la vamos a tener en ciertas situaciones, pero ¿cómo me estoy relacionando con esa culpa? Si es lo mismo, muy parecido a lo que tú me decías de lo del miedo. O sea, ese miedo Ujú. me está estancando, me está metiendo al foso, o ese miedo me está Congelando. impulsando. Entonces, Ujú. ¿cómo es la culpa? ¿Esa culpa me está cavando la broma para que yo me entierre allá abajo o me está impulsando a, ok, listo, vamos a cambiarlo, es esto, déjame continuar? Y seguimos triunfando, porque si no, nos quedamos pegados en la culpa. Yo le pasé muchos años en eso. Así es. Y esto me lleva a hablar de uno que es muy importante y que quiero reconocer aquí de caras a todos los que tenemos hijos adolescentes que incluso ya empiezan a verse esa posibilidad de el nido vacío, de que nos quedemos solos, que vienen con todo lo que es inherente a lo que tener un hijo adolescente y ser padre adolescente y cómo eso afecta a nuestra pareja. Nosotros como pareja. Estos problemas de pareja, y vuelvo a insistir, o sea, nosotros podíamos discutir cuando éramos chiquitos que si le compramos tal cosa, que si gasté mucha plata, que si en el collar, que si en la ropita, que si en la fiesta, que si en no sé qué. Pero cuando Ujú. ya estamos grandes, las discusiones vienen por diferencia incluso hasta a veces de criterios.
Ujú, de lo que yo con mi experiencia como varón, como papá, con un varón o como yo como mujer en relación a yo como lo que quiero de mi hija, cómo yo lo ujú, viví y cómo, y empieza a haber esa disfunción. Y eso ujú, trae muchísimos problemas de pareja. Y uno de los puntos que a mí me interesa, que quería conversar en este particular, es que en los índices de divorcio, cuando, o de separación, cuando los hijos abandonan el nido o se van y quedan padre y madre solos, ujú, son altísimos. Y no tiene nada que ver con que si me montó cacho, que si me fui infiel, que si me... No, es que simplemente no nos hallamos nuevamente. Porque generamos tantas incoherencias en ese transitar de esa adolescencia, donde no nos vimos como un bloque, donde podemos ujú, tener diferencias, pero ante los ojos de nuestros hijos, ¿quiénes son? Sus referentes. Y los referentes no pueden ser polos opuestos. Los ujú, referentes no pueden ser, dile sí, bueno, no, que caemos en eso. Cuando yo no quiero, pregúntale a tu papá. No, no sé qué, pregúntale a tu mamá. Tu mamá es la que ujú, decide. Mentira. Eso puede ser, pero previamente dicho, ok, tú vas a ser el malo de la cartilla porque estamos de acuerdo en que no queremos que vaya para tal sitio. O si estamos de ujú, acuerdo en que vaya a tal sitio con estas condiciones. Eso está previamente establecido. Pero ujú. si eso no lo hacemos, el resultado final es que hay una irrupción, una quiebre de la relación de pareja que la vamos a vivir a futuro, que la vamos a No, y que no vivir hemos cuando no generado un vínculo, estén. sino nos ponemos a vivir Vamos, 100%. O sea, lo único que nos une es la vida de mi hijo, es la vida de mi hija, las actividades de ellos, las cosas de ellos. No nos correcto. damos ese tiempo de generar un vínculo en pareja y cuando ya los hijos se van es como que, hey, ¿qué nos queda a nosotros? Ni siquiera sé quién eres tú, ni siquiera sé quién, o sea, no sé quién soy yo, no sé quién eres tú, no. Entonces, genera eso y es lo que tú dices. Incluso cuando vienen estos temas de, bueno, no, yo sí lo voy a dejar, o sea, tú quieres poner un límite, pero entonces el otro viene y te pasa por encima y te dice, no, yo sí lo dejé porque no sé cuánto. Entonces, tal cual, esas son cosas que hay que comunicar todo el tiempo. Porque sí, Ujú, somos dos individuos completamente diferentes que transitamos una existencia diferente, que podemos tener incluso perspectivas diferentes de cómo es la crianza, pero también tienen que llegarse esos acuerdos, que es lo que tú estabas diciendo, esos acuerdos que ya vengan preestablecidos de cómo nos vamos a manejar y sobre todo en esa etapa de la adolescencia en donde ellos van a querer buscar, ¿sabes? Déjame tentar este límite a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? o quiero Entonces, confrontar, y quiero confrontar si además siento que ellos son muy inteligentes para eso, ¿ok? Cuando, por ejemplo, si hay o sea, si hay, saben que hay unas diferencias en los límites, o sea, hay una diferencia en esa temporalidad de cuándo le pregunto a mi mamá y cuándo le pregunto a mi papá, o para qué me sirve asociarme con mi papá, o para qué me sirve. Ellos son muy sabios, ellos lo van a saber ujú, aprovechar. Pero si eso nosotros como adultos permitimos que genere ese rompimiento, ese desligarse como pareja, simplemente lo van a conseguir y ellos, lo que dijimos que una vez puede haber sido el factor para mantenernos unidos, pueden ser nuestros mayores enemigos en el buen sentido de la palabra de lo que somos como pareja. Entonces, tal cual. para ir cerrando, lo que quería compartirles es que es muy importante que nos mantengamos sólidos como núcleo de pareja en función a lo que significa ser padres de adolescentes, en los retos que eso implica. Y no podemos olvidarnos nunca, nunca, nunca. Es un reto ser padre de adolescente, pero nos traen mucha satisfacción. Lo puedo compartir hoy con mi hijo de 19 años. Nuestras conversaciones son distintas. Yo le puedo preguntar, hijo, ¿qué harías tú diferente, por ejemplo, con tu hermana en relación a esto y a esto? ¿Qué hicimos contigo que pudiera replicar yo? Que él sea para mí una persona que me ayude a entender desde el otro lado de la calle, de la acera, el cómo él lo vivió, cómo él lo sintió y qué cosas están bien y qué cosas están mal desde su óptica. Eso es maravillosísimo, pero eso solo se logra en la medida en que tú permitas que haya esa oportunidad, permitas que haya ese vínculo, permitas que haya esa comunicación y que aceptes también tus errores. Porque el pretender que yo tengo que tener la razón también nos va a generar estrés, también nos va a generar insomnio, nos va a generar problemas de alimentación y vamos a querer entonces sobrecargarnos de muchas cosas que al final no van a favorecer ni en la relación ni en nuestra salud mental.
Así que, Y es lo que tú dices, ya también para cerrar, yo también, o sea, si yo este episodio lo hubiese grabado, chama, yo creo que hasta a principios de año, hubiese sido una conversación completamente diferente a la que yo estoy teniendo hoy con respecto a los cambios que ha tenido mi hijo adolescente. Entonces, aunque suena trillado, sí es un tema de paciencia, sí es un ujú, tema de estar allí, obviamente estableciendo límites, pero va a pasar. Ese momento en el que tú sientes, ya perdí a mi hijo, no me habla, no me quiere, me odia, o sea, es un tema que eso va a pasar. Y te lo puedo decir yo hoy también con mi hijo de 16 años, que es una dinámica completamente diferente, pero que es una sumatoria de cómo yo fui atendiendo estos otros cambios que él tenía, porque era un tema que no le correspondía. Hablo de Rey porque Rey tiene 16, Fabián apenas está empezando, ¿no? Entonces, es también la relación que uno va a tener con ellos a medida que van haciéndose más jóvenes adultos y después de adultos, es una sumatoria de todo lo que yo vengo recogiendo desde la niñez, desde la adolescencia, y por eso es que nos corresponde a nosotros como adultos. No es el tema de que si el hijo que él tiene que ver cómo resuelve, porque entonces él es un ser humano y entonces de aquí va para allá es la adultez. No, o sea, el día que tú decidiste hacerte madre, tú tienes que entender que tú agarraste una responsabilidad, que es una de las más grandes y más bellas de la vida, que es formar a un ser humano, ¿ok? Formar a un nuevo adulto de esta sociedad. Y para eso tú tienes que formarte primero tú. Entonces sí, que sí, a veces que es agotador, que sí, está bien, pero es nuestra responsabilidad como adultos. Entonces, sigamos formándonos, sigamos estudiando, pero lo que decíamos al principio, de no dejarnos tampoco intoxicar por tantas cosas que hay afuera. ujú. Las comparaciones son muy odiosas porque uno dice, bueno, pero es que mira el hijo, este otro hijo sí habla, y mira la otra hija como si quiera la mamá y se la lleva. No, y eso Tú no nos sabes hace daño a primero lo que nosotros está pasando. mismos, porque Claro, volvemos no otra sabes vez al en verdad sentimiento cómo es de la culpa. relación interna, porque a lo mejor tú nada más Ujú. viste un minimomento de relación y tú no sabes lo que está pasando ahí. Y es lo que tú dices, o sea, una comparación, porque entonces eso me va a generar sentimiento de culpa porque esta sí y yo no. Cada quien, cada núcleo es individual, cada hijo es un ser humano único y a nosotros nos corresponde, señores, señoras, estar para ellos, pero también estar para nosotros y estar como pareja también. Entonces, sí es complejo, pero es muy sabroso. Y sí pasa, y la vida es así, va para arriba, y a veces estamos aquí arriba, después vamos a volver a bajar, y después vamos a volver a subir, y para eso estamos nosotros aquí también, para conversar de estos temas y que se sientan que estamos aquí en este punto de encuentro con ustedes. Así mismo es, porque te voy a robar una frase que es muy tuya. Nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos Que nuestros necesitan. hijos necesitan. Así es. Nos vemos en otro episodio de Punto de Encuentro. Punto. Un abrazo.